Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Bueno, el mundo continúa, hay situaciones electorales en Venezuela y en otros países, hay amenazas de guerra en diferentes regiones, pero como telón de fondo sigue existiendo la pandemia de COVID-19, sigue siendo un factor importante para el desempeño a nivel mundial. Para hablar de este tema tenemos con nosotros desde Nápoles, Italia, y con la colaboración del colectivo político-cultural Gallery Art, a Fabrizio Chiodo. Él es profesor del Instituto de Química Biomolecular de Italia, miembro del Consejo Nacional de Investigación de Italia y profesor invitado de la Universidad de La Habana. Esta categoría se la asignaron este año precisamente por haber participado en el desarrollo de los candidatos vacunales en Italia, en Cuba, del Instituto Finlay. Y quiero, bueno, darte la bienvenida, Fabricio, y comenzar preguntándote qué balance haces tú en este momento de la vacunación contra la COVID-19 en el mundo. Hola, buenos. Entonces, muchas gracias por invitarme y un honor para mí tener la oportunidad de discutir con vosotros de alguna de estas cosas. Entonces, bueno, cuando empezó esta pandemia, como siempre, por este sistema económico en el cual vivimos, mi duda siempre había sido cuánto van a ser grandes las injusticias y las diferencias entre los países más ricos y los países más pobres. Y poco a poco esto se vio con el impacto en el número de muertos y la calidad de los hospitales, y se está viendo ahora también con el porcentaje de vacunados. En este momento hay más de medio mundo vacunado, pero los países low income, pobres, decimos, tienen primera dosis el 2-3% de la población. Entonces, no es algo de, ¿no? Estos pobres allí, como siempre, la África. Es un problema también científico, porque si no vacunamos a estos países, la probabilidad de tener nuevas variantes del virus sube. De allí salió de Sudáfrica con mucha población HIV positivo, salieron de India donde hay mucha malnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, globalmente, me parece injusto que los países ricos están dando tercera dosis, que supuestamente es importante por algunas categorías de personas, que hay algunos países de Europa que están vacunando los animales, los ferrets, no sé cómo es en español, el pequeño animal que están vacunando animales, y en África no están vacunando a nadie. Entonces esto refleja un poco el sistema económico. Entonces, esta es la situación mundial de la vacunación. Mucha injusticia. Y dentro de los países también se aprecia esa división, ¿no? Esa injusticia social, porque también, aún en los países desarrollados, donde hay un alto porcentaje, también es mayor el porcentaje de las clases medias, medias altas, que las clases pobres, ¿no? Sí, exactamente. Y además a veces me sorprende que, ¿sabes? Su pregunta me hizo acordar que hay muchos liberales que dicen que en África no se vacunan porque no quieren vacunarse. Y esa es una gran tontería. Se publicó en Nature Medicine, que es una gran revista de ciencia, se publicó que en realidad la población africana no está en contra de las vacunas, es la población de Estados Unidos que está en contra de las vacunas en general. Allí en África saben bien que cualquier vacuna es la primera cosa que te salva la vida. Y eso es lo que hacemos en Cuba, salvar vidas. Cuba, en esta historia, ha demostrado que la biotecnología pública y de Estado es una solución, o es la solución, porque Cuba en este momento ha vacunado más de los países ricos. Es uno de los 2 países al mundo donde más se vacunó con una dosis. Es el único país donde antes vacunaron los niños de dos años para arriba y luego abrieron las escuelas. Entonces, bueno, luego podemos hablar en detalle de esto, pero Cuba ha demostrado que allí hay la opción para los países en desarrollo y no solo para ellos. Tú has señalado también en algunas intervenciones públicas que este mecanismo COVAX, que fue diseñado para distribuir vacunas, es un mecanismo más del imperialismo. Explícanos un poco ese concepto. Sí, claro, supuestamente la Organización Mundial de la Salud tiene su ética y no son buena gente teóricamente, ¿no? Entonces, teóricamente,
con mucho enlace al filantrocapitalismo, la idea era de tener algunos números de vacunas que los países ricos podían meter en un grande bote y desde ahí donarlo a los países pobres. El problema es que habían prometido 100 y han dado 20. Entonces, primero ya como idea es algo que es imperialismo, porque luego quiero ver Canadá a Angola lo que le va a prometer después para luego montar, no sé, alguna autopista, ya me imagino, ¿no? Es el imperialismo. Pero efectivamente, porque tú dices, bueno, es imperialismo, pero que por lo menos hayan vacunado a los pobres. No, porque habían prometido 100 y han dado 20 de lo que habían prometido. Ahora un poco se va moviendo más. Entonces Cuba hizo bien a no participar en ese sistema por dos razones. Primero, porque Cuba no tenía los estándares de países pobres para participar. Segundo, por temas de bloqueo, Venezuela demostró que ellos aplicaron y luego le bloquearon el pago para tener esas vacunas. Y tercero, Cuba sabía bien que eso no iba a funcionar. Entonces, esa es mi opinión de COVAX. Que claro, en 2022 va a ayudar seguramente a los países pobres, hay que admitirlo, con una forma de imperialismo, es lo que es. Tú vives en Europa normalmente y, bueno, y eres italiano, pero fuiste a Cuba a vacunarte con una vacuna cubana. ¿Eso fue un gesto político o un gesto científico? Muy buena pregunta. A ver, yo colaboro con el Instituto de Vacunas Finlay desde 2014. He estado allí muchas veces, muchos estudiantes de Cuba han estado en mis laboratorios cuando estaba en Holanda, etcétera, etcétera. Cuando empezó la pandemia, ayudé a diseñar el Soberana 1, 2 y sobre todo el 1 y el 2 y otro tipo de intervención que se hizo allí y ayudé con algún experimento. Cuando empezaron a venir las primeras vacunas, bueno, yo hubiera soñado de vacunarme con Soberana porque es un producto que yo conozco, es de mis amigos, lo he construido y lo he ayudado a construir. Soy un granizo de arena, pero lo he ayudado a construirlo. Pero no era esta la primera posición, pero luego aquí se retrasaron las vacunaciones, luego como yo había estado fuera de Italia hace mucho, había un pequeño problema con mi carnet de salud, bueno, entonces mi primera fecha útil era a principios de julio y al final yo sabía que a final de julio iba a viajar a Cuba. Entonces lo hice por una razón científica y por una razón política. Pero primera cosa, por un amor por lo que estaban haciendo allí, sobre todo estar allí en agosto, que fue un mes muy duro para Cuba. Entonces es, bueno, tener algo que tú has soñado todos los días, has luchado con ellos científicamente, y ahora es donde empieza la lucha más política. Hay un debate, sobre todo en Europa y creo que también en algunos países latinoamericanos, acerca de la pertinencia de la vacunación en términos científicos y tal, pero ese debate parece que se ha contaminado con el debate político, con el resurgimiento de los movimientos fascistas en Europa. Y entonces pareciera que la gente de una tendencia política es a favor de las vacunas y la gente de la otra tendencia política es contra las vacunas. Tú, que eres un hombre de izquierda y que eres un científico, ¿cómo dirimes ese asunto? Es muy sencillo aquí. Un comunista, un socialista tiene que admitir, como vio Fidel Castro en los 70, que es con la vacunación que un país pobre se alejana el pedir regularmente fármacos, el ingreso en un hospital de un niño, el sueldo de tus enfermeros, las infraestructuras. Es con la vacunación que un país pobre se puede tener soberano de las grandes transnacionales. Entonces un comunista tiene que entender y saber que es con la vacunación, con cualquier vacuna que sea. Big Pharma sí que está haciendo provecho con las vacunas, es claro, eso es el capitalismo. Pero van a hacer mucho más provecho y están haciendo mucho más provecho con los fármacos, con la terapia, con los ingresos en los hospitales, no vacunando a los países pobres, tardando a vacunar todo el mundo. Es eso que tienen que entender. Y Fidel Castro es lo que vio. ¿Cómo puede un país pobre, bloqueado, sobrevivir montando una biotecnología una de las mejores del mundo, siendo pobre y bloqueado? Y es lo que he aprendido en Cuba desde cuando los conozco. Este es un aspecto muy importante que tú estás planteando, que lo he visto, que también lo has referido en anteriores entrevistas y en intervenciones públicas,
que es la necesidad de que los países pobres desarrollen ciencia y tecnología. Este es un debate que en Venezuela creo que se ha ido aplazando por las urgencias, por los otros debates, el debate político, electoral, etcétera, ¿no? Pero algunas personas piensan que eso es como una contradicción, como una paradoja, porque mientras más pobres somos, menos posibilidades tenemos de desarrollar la ciencia y la tecnología. ¿Cómo se resuelve este asunto? Sobre todo tú que has estado tan vinculado a Cuba y a su desarrollo científico-tecnológico. Por ejemplo, mira, desarrollar una vacuna proteica es una gran inversión de dinero, pero no es tan grande cuanto sería la inversión de dinero que luego un país está gastando en otras cosas, que sean los fármacos y las infraestructuras. Entonces, claramente merece la pena porque también luego es un producto que uno puede exportar a otros países. Segundo punto, muchos colegas de izquierda están allí en contra de las grandes transnacionales, en contra del sistema de patentes. Son luchas que yo respeto. Pero yo no voy a gritar en contra de Pfizer que está subiendo el precio. Yo no voy a gritar en contra de AstraZeneca que había dicho que iba a hacer una vacuna no profit y luego es una vacuna profit porque Bill Gates lo ha querido y sí lo quiere siempre más. No, estas transnacionales están aplicando las reglas del sistema económico que se llama capitalismo. Entonces, los colegas o como muchas ONG, NO y todo esto, tienen que decir que los países pobres tienen una única opción, que es la biotecnología de Estado. Y te decían, pero esto no es posible. No, mira, Cuba lo hizo. Y segundo punto, todas estas vacunas que tenemos aquí en los países ricos son vacunas que se desarrollaron con dinero público, con dinero del Estado, todas. También nuestros fármacos nuevos de Merck y de Pfizer son todos productos que se construyeron con dinero público de los ciudadanos. El sistema de desarrollo de medicamentos y vacunas es muy sucio, sobre todo desde ese punto de vista, porque la inversión pública anterior es inmensa y luego tú das todo el producto y la propiedad intelectual a un privado que le saca un provecho brutal. Pero eso es el capitalismo. No, Pfizer no es malo, AstraZeneca no es malo, el malo es el sistema. Entonces, hay que decir que es la biotecnología pública y de Estado la solución. Y aquí, como dije ahí, los dos ejemplos, Cuba y el hecho de que todas esas vacunas que tenemos se hicieron con dinero público en las universidades. Hablemos un poco del tema cubano, ¿no? Porque tú has estado vinculado, como ya lo has dicho, desde hace varios años a la ciencia y la tecnología cubana en esta materia de inmunización y en otros aspectos relacionados con tu especialización. Muchas veces en el resto de América Latina, con la campaña permanente que ha habido durante más de 60 años contra la Revolución Cubana, se pone en tela de juicio este tipo de productos. Se dice que no son eficientes, que fueron aprobados por un Estado que mandó a hacer la vacuna y lógicamente tenía que aprobarlo. ¿Qué nos puedes decir sobre la calidad de los niveles de exigencia de los organismos de supervisión en Cuba respecto a este tipo de materiales farmacéuticos? Bueno, contesto sencillamente con los productos contra el SARS-CoV-2, con las vacunas, porque aquí hay una cosa muy interesante. Cuba desarrolló 5 candidatos vacunales, 3 el Finlay de vacunas y 2 el CIGB, el Centro de Ingeniería Genética y Biomolecular. Abdala es una de la vacuna más administrada en Cuba en adultos. Entonces, ya primera cosa, pero ¿cómo es posible si es el Estado que manda todo, que hay 2 institutos paralelos que están haciendo 2 cosas distintas? Segundo, desde 5 candidatos, al momento son vacunas 3. Entonces, hemos tenido que hacer una selección basada en datos. Si no, hubiéramos hecho una sola vacuna y era la primera que salía. Primero, la entidad regulatoria cubana de los fármacos y de los productos biotecnológicos, que se llama CESMED, yo he tenido un poco de experiencia con ellos, tienen un rigor y una exigencia de altísimo nivel. Además, el CESMED está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. El CESMED está inspeccionado regularmente por la Organización Mundial de la Salud. Todo lo que sale de la biotecnología cubana tiene estándar, sobre todo de resultados, a nivel de todos los demás, porque además están aprobados por una rígida, exigente entidad regulatoria reconocida por la Organización Mundial de la Salud.
Quisiera volver un poco al tema de Venezuela, por supuesto, porque desde Venezuela estamos haciendo la entrevista, y preguntarte acerca de cómo ves tú las perspectivas de que este país que está también sometido a un bloqueo, a medidas coercitivas unilaterales, pueda tener también un desarrollo propio, más allá de que apoye a Cuba, más allá de que tenga o no tenga recursos en un momento dado para adquirir las vacunas en otros lugares del mundo. ¿Qué posibilidades tiene un país como Venezuela para Bueno, avanzar en yo, este sentido? yo nunca he viajado a Venezuela, pero he viajado a Cuba más de una vez. Por lo que veo allí, no veo por qué un país como Venezuela no podría desarrollar su biotecnología pública. O crear una red de países que están en contra del G20 y, bueno, que están en contra de la OTAN y todo esto, que se unen para crear una red de biotecnología con dividida, bueno, ¿cómo se dice? Que se puede, ¿cómo se dice? Integrar. Bueno, entre distintos países, desde los africanos hasta los sudamericanos. Cuba puede liderar en esto por experiencia. Cuba no puede liderar en esto por producir, no sé, bueno, Cuba está produciendo millones de dosis regularmente, ya se solo que se administraron ya 27 millones de dosis. Cuba está produciendo millones y millones de dosis, pero si queremos vacunar a medio mundo con este concepto, otros países tendrán que producir. Cuba puede ayudar en esto. Entonces, creo que estos países no tienen que ser independientes el uno de otro, se tienen que juntar. Y la biotecnología pública puede ser un instrumento con el cual juntarse, porque esos países tienen que saber que cuando pasa una pandemia así, y van a pasar nuevas, y van a pasar otras, esto va a pasar, tú cambias tu futuro económico, sobre todo si estás bloqueado, si tienes una biotecnología que funciona. Entonces creo que Venezuela tiene la oportunidad de hacerlo y siempre he hablado con Cuba, de una manera conjunta pueden hacer muchas cosas juntos. Ya para concluir, Fabricio, quería que me dieras tu perspectiva como especialista, como alguien que ha estado vinculado al desarrollo de estas vacunas sobre el futuro de la pandemia en el mundo y especialmente en estos nuestros países. Bueno, no tengo una bola de cristal, pero por lo que hemos visto, este virus mutó mucho, hizo muchas mutaciones al principio, alfa, beta y delta. Ahora está bastante calma la situación. No sé si otra vez puede pasar otra vez que cambia con 3 mutaciones al mismo tiempo ya. No creo, no soy virólogo, pero no creo que debería cambiar de manera fuerte para de un día para otro desmontar el efecto de las vacunas. Puede bajar este efecto de la vacunación, pero podemos administrar siempre más dosis regularmente a los más débiles y a los jóvenes una vez al año o cada X meses. Yo eso no lo sé, hay que verlo. Creo que el sistema mundial sabe que tiene que vacunar a los países pobres y están empezando. Con un año de retraso han empezado. Entonces yo me imagino que, bueno, saldremos de esto, primero los países ricos y luego los países pobres, pero ahí empieza una lucha, porque ves, la vacunación sola no funciona. La vacunación funciona si se sigue manteniendo el distanciamiento social, las mascarillas y esto. Yo tengo el sentimiento que los países liberales quieren todavía tener muertos y hacer dineros con terapia y ingresos en el hospital. Esto es mi miedo. Los dos miedos son no vacunar a los países pobres, gastando dosis vacunando animales en Europa, y el otro lado, tengo la sensación, he vivido en Holanda, he visto lo que está pasando en Inglaterra, que, no sé, ¿sabes? Al capitalismo le gusta tener un poco de personas ingresadas todavía. Pero también al mismo tiempo le gusta todavía seguir explotando a los obreros que dan 12 horas al día sin derechos, fuera de todos esos límites que el virus le está dando. Entonces, no sé en realidad qué imaginarme. Vamos a salir de esto sí, y estoy muy optimista. Y cuidado con los niños, es un mensaje importante. Creo que Venezuela empezó también con la vacunación con Soberana 2, la única vacuna al mundo diseñada a los niños, una vacuna extraordinaria. La vacuna de los niños es Soberana 2. Cuidado con los niños. Yo creo que los países como Cuba y Venezuela
pueden dar un cambio importante comparado con los países del G20 o con los países más ricos por vacunar niños. No son tanto los niños como número, pero el niño se ingresa, el niño son gastos y el niño recircula el virus. Entonces puede, como Cuba ha demostrado, ahí ya bajó todos los casos, vacunó todos los niños. Entonces ahí es otra gran opción, porque ahí estamos delante de los demás. Estados Unidos empezó hace poco vacunando niños, Europa todavía no empezó vacunando niños, estamos casi. Y bueno, ahí es otra gran opción. Y Soberana 2, que Venezuela tiene, también es la vacuna de los niños. Bueno, le doy las gracias a Fabricio Chiodo, profesor del Instituto de Química Biomolecular de Italia, miembro del Consejo Nacional de Investigación de Italia y profesor invitado de la Universidad de La Habana, porque ha participado en el desarrollo de las vacunas anti-COVID en Cuba, y por haber estado con nosotros hablando de este interesante tema. También le agradezco mucho a Gallery Art, el colectivo político-cultural de Nápoles, por habernos prestado ese lugar tan hermoso, con ese mural que tienen allí detrás, donde ustedes no lo ven, pero aparte de la bandera venezolana y el presidente Chávez, también está Antonio Gramsci por allí. Y bueno, le doy las gracias igualmente a Emilio Laperuta por la producción de la entrevista y la asistencia en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube. Ya está llegando a 170,000 seguidores. Y si le dan a la campanita van a tener los anuncios de estas entrevistas y de todos los demás programas de la programación de La Iguana Televisión. Será entonces hasta la próxima vez.